Ergonomía en el Molino Guadalupe SAT. Integrantes. Como primer integrante tenemos González Llano Noemí, Romero Muñoz Víctor, Ruiz Castillo Jesús, Salinas Gaitán Melissa, Tarrillo Cova Kevin, Tantarian López Stephanie y con mi persona Ortiz Cancino Chayán. Siguiendo la empresa, Molino Guadalupe SAT es una sociedad anónima cerrada fundada el 31 de enero de 2008 dedicada principalmente a la máquina de arroz y a la comercialización de subproductos de molinería. Está registrada con el SUNAT con el RUT de número 204-8177-2126. Clientes, tenemos como agricultores locales, empresas distribuidas y comercializadoras, productos arroceros de diferentes caseríos, ¿no? La empresa, como tal, tenemos los productos y subproductos, como observamos en la imagen. También tenemos la ubicación de un croquis del mapa de referencia que tenemos como dirección la avenida Nila, número 189, en la organización sector de Guadalupe. Ahí tenemos cómo dirigirte y llegar directamente al molino. El recorrido mostrado cubre una distancia del kilómetro 5.1 de la universidad hasta el molino. Este trayectorio ilustra claramente la accesibilidad de la vía de la planta, ¿no?, a llegar al molino. Siguiendo con la empresa, se identificaron diversos riesgos en la empresa, especialmente por el trabajo manual, el uso de maquinaria pesada, posturas forzadas, manipulación de cargas pesadas también y las malas condiciones ergonómicas, ¿no? Como vemos ahí, un trabajador agachado manipulando los sacos, sin flexión de rodillas. Como otro punto tenemos la situación que está en situación de peligro, en el tipo de riesgo que está, que no es ergonómico, biomecánico, el factor de riesgo que está con una postura forzada, en las consecuencias potenciales. Siguiendo con la empresa, vemos un trabajador cargando el saco de arroz sobre el hombro. Esto tenemos como el factor de riesgo, carga excesiva, ¿no?, que es más de 50 kilos por saco. Consecuencias potenciales que tenemos lesiones en los hombros, columna vertebral, caídas. La recomendación sería implementar ayuda mecánica como bandas transportadas o motocargas, ¿no?, para que lo trasladen. Como otro punto tenemos la situación de peligro, el transporte manual de saco que es aproximado a cargar de 25 y están cargando 50 kilos. Como último tenemos tipo de riesgo que es mecánico y musculético. Siguiendo con la empresa, que vemos un trabajador en el sellado de saco en una estación de llenado, ¿no?, que es el envasado repetitivo. En la situación de peligro que está es el trabajo repetitivo que está sin descanso adecuado. El tipo de riesgo es ergonómico por su movimiento repetitivo, ¿no? El factor de riesgo son movimientos continuos de brazos y muñecas. La recomendación sería la rotación de tareas y pausas activas, ¿no? Operador sentado en una silla plástica. El trabajo de una oficina sin mobiliario ergonómico adecuado. La situación de peligro sería el trabajo prolongado de sentado en una silla no ergonómica. El tipo de riesgo sería ergonómico, postural y visual. El factor de riesgo es la mala postura prolongada sin apoyo del umbral. Consecuencias potenciales el dolor de espalda, cuello y fatiga visual. La recomendación sí es ergonómica, ¿no? Pantalla, alta altura de los ojos y pautas. En esta imagen tenemos al trabajador en cuclillas operando la maquinaria. La situación de peligro sería que está muy cerca a la maquinaria en movimiento y manipulación en zonas estrechas. El tipo de riesgo sería mecánico ergonómico, el factor de riesgo sería atrapamiento, posturas formadas por espacio limitado. Las consecuencias potenciales serían lesiones por atrapamiento, golpes, fatiga postural, y la recomendación sería la señalización adecuada, capacitación, rediseño del acceso al mantenimiento. Aquí tenemos la tabla de descripción del sistema de producción, donde los insumos son arroz cáscara, aceite alimentario, energía eléctrica, aire comprimido, sacos polipropileno de 50 kilogramos y los rollos de hilo. Además vemos ahí las cantidades, los costos unitarios y los costos mensuales.
El Molino Guadalupe cuenta con diversos equipos esenciales para el procesamiento eficiente del arroz. Entre ellos destacan los elevadores, los pulidores y mezcladores, las tolvas, los circuitos de pajilla y paneles de control, la mesa rotativa, los compresores y secadores y los absorbentes de polvillo y ventiladores. Ahí tenemos la tabla de productos, subproductos y desperdicios, donde por categoría tenemos el producto principal, que es el arroz añejo, el subproducto, que sería la cáscara de arroz, otro subproducto sería el salvado de arroz, el arroz partido, y como desperdicio tenemos el polvo y residuos finos y piedras, pajas y otras impurezas. Ahí tenemos el diagrama de proceso productivo de arroz, donde comienza por la recepción de la materia prima y termina en el almacenamiento. El proceso de industrialización del arroz comienza desde la recepción y secado del arroz cáscara, luego continúa con la prelimpieza. Luego continúa el proceso por la mesa rotativa paddy, donde esta máquina va a separar el arroz completamente de la cáscara y la va a guardar, y luego continúa el proceso por el pulido, donde el arroz integral, es pulido para poder convertirse en arroz blanco. Luego el arroz clasificado pasa por una zaranda que transporta el grano y elimina impurezas menores. A continuación, la selectora prepara el arroz limpio del descarte. Ventilador colmillo. El proceso se complementa con un secador que regula la humedad en niveles óptimos y un compresor de aire necesario para el funcionamiento de las máquinas neumáticas como la secadora. Producto final. Gracias a este proceso continuo, el Molino Guadalupe produce el arroz más blanco y limpio, libre de impurezas y con una condición óptima para su comercialización y consumo humano. Distribución de las instalaciones. Como podemos observar en las imágenes, observamos el plano en general del molino. Organigrama. Primero tenemos al gerente general, quien le sigue el administrador, donde también tenemos 3 puntos más. Los recursos humanos, donde encontramos la logística de entrada y salida, el contador, el jefe de producción, donde encontramos así el asistente del pilado, el operador de máquinas y los peones. También encontramos asistentes de secado y peones. Personal, funciones y horas trabajadas y costos. Como podemos observar en el cuadro, vemos la función de cada trabajador, cuántas horas trabajan y cuánto ganan. Objetivos del informe. Objetivo general. Evaluar y diagnosticar las condiciones ergonómicas de los puestos de trabajo en la empresa, en el estudio, aplicando métodos ergonómicos reconocidos como RULA, REVA, OWASP y OCRA, con el fin de identificar riesgos musculoesqueléticos, proponiendo mejorar el diseño del puesto de trabajo y contribuir a la prevención de enfermedades ocupacionales. Objetivos específicos. Aplicar los métodos RULA, REVA, OWASP y OCRA para evaluar la postura y el riesgo ergonómico de las actividades laborales más criticadas en la empresa. Analizar el cumplimiento de los principios de seguridad y salud en el trabajo, promoviendo medidas correctivas en el caso de incumplimiento. Realizar un diagnóstico comparativo entre el diseño actual de los puestos de trabajo y un diseño propuesto. Diseño del PVD. Diagnóstico del PVD. Altura inadecuada en la mesa de trabajo. Carga repetitiva en la zona lumbar. No hay una silla ergonómica para alternar la postura. No existe una guía visual de peso de técnica de levantamiento. Diseño real. Mesa metálica fija sin regulación de altura. No se dispone de apoyo ni de pies ni de las sillas. Manipulación manual de saco de 25 gramos sin asistencia mecánica. Diseño propuesto. Instalar mesas ajustables en la altura para adaptarse a la talla del operario. Incorporar elevadores o carritos hidráulicos para el manejo de sacos. Sillas ergonómicas con apoyabrazos para tareas alternas. Incluir pictogramas o señalizamiento de técnicas de carga. Aplicación de los métodos de evaluación de la ergonomía de los puestos de trabajo. Observando la primera imagen, peligros. Maquinaria con partes móviles expuestas, posible contacto con unos residuos industriales. Riesgos. Atrapamiento o golpe con maquinaria en funcionamiento, irritación respiratoria por el polvo sin uso de mascarilla. Factores de riesgos. Ausencia de la barrera de protección física, falta de señalizamiento de la zona, el operario no cuenta con protección respiratoria ni facial. En la segunda imagen, peligros, postura de prolongada en el taburete inestable y sin respaldo, ambiente a la intemperie, riesgo de trastornos musculoesqueléticos por mala ergonomía,
fatiga visual y corporal. Factores de riesgo. No usa el mobiliario ergonómico, exposición a temperaturas variables o inadecuadas, ya sea el frío, el calor o el viento. Siguiendo con la exposición de los métodos de evaluación de la ergonomía en los puestos de trabajo. En la primera imagen, peligros. Ruido ambiental elevado, sugerido por el uso de protección auditivos. Cables sueltos o elementos almacenados en el área de trabajo. Riesgos. Pérdida auditiva por exposición prolongada a ruidos. Tropiezo por la mala organización del espacio. Factores de riesgos. Trabajo en cabinas sin aislamiento al ruido adecuado. Espacio reducido o mal distribuido. Pasando a la segunda imagen. Peligros. Contacto con maquinaria de movimiento. Trabajo manual repetitivo. Riesgos. Atrapamiento o lesiones en las manos. Fatiga muscular o lesiones por los movimientos repetitivos. Factores de riesgo. Falta de señalizamiento y delimitación de la zona de trabajo. Uso incorrecto o ausencia de guantes de protección. Análisis del método RULA. Es la evaluación rápida de los miembros superiores. Es una herramienta de análisis ergonómico desarrollada para evaluar los riesgos posturales relacionados con tareas que involucran principalmente los miembros superiores del cuerpo, que es cuello, hombros, brazos, antebrazos y muñecas. Este método se clasifica las posturas en niveles de riesgos y sugiere acciones correctivas según el puntaje obtenido. Se puede observar el análisis del método RULA en el grupo A, que es el brazo, antebrazo, muñeca. Localización de la posición del brazo. En la imagen se puede observar de que el trabajador, el brazo está abducido, o sea, despegado del cuerpo, lo cual se le sumó +1. Y como el ángulo está entre 20 y 45 grados, se le suma 2 puntos, es decir, nos da una puntuación de 3. Paso 2, que es la localización del antebrazo, lo que se busca identificar en qué ángulo se encuentra el antebrazo respecto al brazo durante la tarea. Según el diagrama, si el antebrazo se mantiene dentro de un ángulo cómodo, es decir, entre 60 y 100 grados, se asigna una puntuación de 1. Como se muestra en la parte superior derecha de la imagen, en el caso del trabajador, el antebrazo está dentro de ese rango, por lo tanto se le otorga 1 punto. Paso 3, que es la evaluación de la posición de muñeca durante la tarea. Se analiza el ángulo de desviación que adopta la muñeca con relación al antebrazo. Según el diagrama, si la muñeca está dentro de una posición neutra o con una ligera inclinación dentro de un rango de 0 a 15 grados, se le asigna 1 punto. Pero si excede ese rango, ya sea por una flexión de 15 o por una desviación hacia los lados, se otorga 2 puntos. Además, hay 2 factores adicionales que se suman. Si la muñeca está doblada horizontalmente hacia el cúbito o el radio, se añade 1 punto. Y si el teclado está apoyado de forma inestable o despareja, también se suma 1 punto. Entonces, en la imagen se puede visualizar una puntuación de 2, lo que indica que ya existe una desviación considerable, aunque no se han sumado puntos adicionales. Paso 4, que corresponde al giro o rotación de la muñeca. Esta evaluación se enfocó en cuanto se encuentra girada la muñeca hacia el interior o el exterior, lo cual puede generar tensión si se mantiene durante el trabajo. El método considera 2 niveles. Si la muñeca está dentro de un rango medio giro, se le asigna 1 punto, pero si está girada de forma más extrema, es decir, cercana al rango final del giro, se asigna 2 puntos, ya que esto representa un mayor riesgo ergonómico. En la imagen se observa que el trabajador, su muñeca se encuentra en un rango medio de rotación, por lo tanto se le ha asignado una puntuación de 1. Puntuación del grupo A. En muñeca nos dio un puntaje de 2, en giro de muñeca 1, en antebrazo 1 y brazo 3, lo cual nos da una intersección de 4. Análisis del método RULA en el grupo B. Acá en el grupo B está el análisis de cuello, tronco y piernas. Como paso 1 tenemos la localización de la posición del cuello. Acá se observa de que el trabajador está inclinado entre 10 a 20 grados, lo que nos suma una puntuación de 2.
Como paso número 2, la localización de la posición del tronco. Acá se puede ver que el trabajador está inclinado y se le suma 2 puntos, pero además hay torsión del tronco, lo cual se le suma 1 y nos da una puntuación de 3. En el paso 3, que es la localización de la posición de las piernas, como el trabajador está sentado, se le suma 2 puntos. Del grupo B, en cuello nos dio un puntaje de 2, en piernas 2, en tronco 3 y la intersección nos daría un puntaje de 5. Entonces ahora vamos a la tabla, que es la suma total de la puntuación del grupo B. Nos da un puntaje de 5. Ahora vamos a la tabla C, que es la final, y nos daría un puntaje de 7. Entonces, en los niveles de actuación de riesgo, según la puntuación final obtenida, que fue de 7, está en el nivel 4 y la actuación sería que se requieren cambios urgentes en la tarea. Ahora vamos a ver la hoja de campo de Rula, pero en el operario. Acá tenemos el análisis de brazo, antebrazo y muñeca. Se puede observar al trabajador cargando un saco de arroz de más de 50 kilogramos. Acá, como paso 1, tenemos la localización de la posición del brazo, que nos dio una puntuación de 3. En el paso 2, que es la localización de la posición del antebrazo, el trabajador está flexionando los brazos y tiene una carga, lo que nos daría una puntuación de 3. Como paso 3, que es la localización de la muñeca, nos dio una puntuación de 1. 4, que es giro de muñeca, nos dio una puntuación de 1. Luego de haber obtenido la puntuación del grupo A del operario, lo ponemos en la tabla. Muñeca nos dio una puntuación de 1, en giro de muñeca 1, en antebrazo 3, en brazo 3, entonces su intersección nos daría 3 puntos. Ahora la suma total del grupo A, que es una puntuación de 4. Bueno, para el análisis de método REVA, para el tronco, cuello y piernas, respectivamente tuvo una puntuación de 4, 3 y 3, y tenía una puntuación final de 8. Bueno, para el análisis de brazo, antebrazo, muñeca, se obtuvo una puntuación de 3, 2, 2, teniendo una puntuación final de 5. Bueno, ahora conforme a ambas tablas se obtiene una puntuación final de 8 más 1 sobre la posición estática de la parte superior del cuerpo, con ello teniendo un nivel alto, que es necesario una actuación lo cuanto antes. El método OWASP analiza y evalúa las posiciones corporales de los trabajadores en general. Por ejemplo, para la espalda, que obtuvo en este caso una puntuación de 1, y para los brazos también de puntuación 1. Para las piernas se obtuvo una puntuación de número 2. Para la carga de nivel 1 y teniendo una puntuación final de nivel 1, que están en un riesgo bajo. Para el siguiente puesto, donde se ve la carga del trabajador alzando un saco de aproximadamente 50 kilos, se obtuvo las puntuaciones de 2, 3, 4, 3 y para las respectivas de la espalda, brazos, piernas y la carga. Tenía una puntuación final de categoría de riesgo 4, donde se requiere una reacción inmediata ante la mala ergonomía del puesto de trabajo. Para la siguiente postura del puesto de trabajo se ve como el trabajador está muy inclinado, agachado más de lo que debería hacer y por un periodo de tiempo medianamente largo. Se obtuvo las puntuaciones para espalda, brazos, piernas y carga de 4, 1, 4 y 3 respectivamente. Tenía una categoría de riesgo alta teniendo la puntuación de 4. Bueno, siguiendo con el método OWASP, para el siguiente puesto de trabajo que se ve el trabajador teniendo que tener una carga para el saco de arroz de 50 kilos, para la espalda, brazos, piernas y carga tiene una puntuación respectivamente de 2, 1, 4 y 3, estando en un nivel de riesgo de 3, que es medianamente peligroso y que se requiere una acción más o menos inmediata. Bueno, y en sí el método OWASP evalúa las posturas que podrían dañar el sistema musculoesquelético, en este caso de los trabajadores,
mayormente, donde se analizan las tres zonas del cuerpo mayoritarias de la espalda, brazos y piernas, donde cada postura clasifica en una categoría de riesgo del 1 al 4, de menor al mayor, de mayor medida, mientras que el más bajo de estos es el de menor riesgo y el mayor de estos es el mayor de todos los riesgos. Este análisis ayuda a prevenir lesiones laborales y mejorar la ergonomía en el trabajo, en este caso para la empresa Molino Guadalupe. Bueno, tenemos el método OPRA, que es una técnica ergonómica que utiliza para evaluar el riesgo de trastornos esqueléticos relacionados con movimientos repetitivos en los miembros superiores durante las actividades laborales, la cual hemos elegido este puesto de trabajo. Hemos el cálculo del tiempo, que ha salido 360, y el cálculo de tiempo del ciclo del trabajo, que es 4320. Ahora continuamos con la puntuación del factor de recuperación, en el cual el primer cuadro nos daría 2, siguiendo con el factor de frecuencia, puntuación de acciones y técnicas dinámicas, el cual nos daría un total de 1. Respecto a las tablas, ahora se calcula el factor de frecuencia, como podemos observar acá, nos da un total de 25. Ahora siguiendo con las siguientes tablas, en la cual la tabla 45 nos da una puntuación de 2, en la tabla 46 una puntuación de 4, en la tabla 48 nos da una puntuación de 3, y siguiendo así, para obtener para hacer el cual nos daría 11. Bueno, y acá nos saca una puntuación de 4, que es algo intermedio. Hemos determinado su lux de El Molino Guadalupe, la superficie, la superficie y el flujo luminoso, la cual en el lux nos sale 53.57, la cual nosotros hemos utilizado una fórmula. Y para la superficie nos sale 1.58 metros de la lámpara. También hemos utilizado una fórmula y hemos reemplazado para el flujo luminoso. Hemos hecho cálculo, la cual nos ha salido 555.56 candelas sobre metros cuadrados. También hemos hecho el cálculo de intensidad luminosa en candelas, la cual una lámpara de 620 candelas se encuentra a 3.5 de una superficie. Y también hemos hecho iluminancia, flujo luminoso, la cual acá en los resultados, pues, damos a entender de que una mala iluminación en el ambiente laboral, como en el área de empaquetado del Molino Guadalupe, puede provocar una serie de enfermedades y trastornos que afectan tanto a la salud física como el rendimiento del trabajador. O sea, no permite que el trabajador haga eficientemente su trabajo. Bueno, acá tenemos un cuadro que ve el largo del ambiente, que son 14 metros, el ancho son 7, altura del ambiente 4.5 metros, altura de mesa 0.90. En la altura del montaje es 3.6 y el índice del ambiente es 1.296 aproximadamente, la cual el índice del ambiente calculado es 1.296 y al redondearse el entero superior se considera 2. Esto indica que el colocar local requiere 16 puntos de medición para evaluar adecuadamente los niveles de iluminación. La evaluación de radiación solar en el Molino de Guadalupe es importante, ya que los trabajadores al momento del secado, al momento de transportar los sacos, este, reciben la luz del sol, la cual puede provocar daños en la piel y molestias al momento de realizar el trabajo. Aquí tenemos un problema, zona de secado de arroz. Aquí los operarios trabajan desde las 11 hasta la 1, la cual tenemos los parámetros radio ultravioleta, tiempo de exposición, área corporal expuesta, dosis absorbida, que se puede medir con el isómetro, y masa corporal prometido, la cual nosotros hemos hecho unos cálculos en la dosis equivalente que nos sale 0.045 y 1 en el factor de ponderación para radiación ultravioleta.
Y tenemos el resumen de la dosis. Aquí podemos ver de que los operarios operan el, este, el límite de lo que viene a ser la norma. Supera hasta 30 veces el límite diario recomendado, la cual alcanzando su 45 en solamente 2 horas. Se concluye que los trabajadores están pues en alto riesgo de daño solar y pues la empresa debe hacer algo, debe proporcionar este bloqueador, un, algo que proteja del sol, que viene siendo las calaminas, algo que los ayude a los trabajadores a trabajar eficientemente. Es importante también la evaluación de vibración en el Molino Guadalupe. ¿Por qué? Porque da a conocer el nivel de exposición de los trabajadores a vibraciones mecánicas generadas por la maquinaria como elevadores, sopladores o motores. Nosotros cuando hemos ido para allá a Molino Guadalupe, hemos entrado y nos han estado explicando y mayormente no se llega a escuchar lo que las personas hablan. Puede haber un accidente y por el sonido que estas máquinas hacen, puede ocasionar un accidente. Hemos identificado que en la zona de trituración es donde más ruido hay. La herramienta utilizada es martillo neumático industrial y instrumento de medición es acelerómetro, medidor de vibraciones portátil, calibrador, registro del tiempo y también vamos a registrar el registro del tiempo de posición por jornada. En la vibración de mano-brazo es de 4.2 metros sobre segundos cuadrados. Tiempo de uso continuos de 3 horas y vibración de cuerpo entero es de tiempo de operación son de 6 horas, o sea, viene siendo 21.600 segundos. Y también vamos acá la aceleración ponderada a mano-brazo, que es de 6.36 metros sobre segundos cuadrados, y mano-brazo, que viene siendo 3.89, la cual el valor de acción es de 2.5 y el valor límite es de 5. También vamos acá la aceleración ponderada del cuerpo entero, que es 1.27. Y en el cuerpo entero ha salido 1.10 metros sobre segundos. Y límite de exposición diario, valor de acción 0.5 y valor límite 1.15. Bueno, aquí podemos observar la exposición de vibraciones que se encuentran los trabajadores en la etapa de trituración del arroz. En el tipo de vibración mano-brazo, en la aceleración ponderada es 6.36, la cual supera acción y cuerpo entero en la motocarga vibrante es de 1.27, está casi al límite. Bueno, como conclusiones tenemos en el método OCRA, permitió identificar los riesgos laborales que afectan directamente a la salud del operador y también el desempeño de los trabajadores. En el método RULA evidenciamos las posturas de trabajo con riesgo mediano alto. También se observa tensiones constantes a extremidades superiores al momento que alzan el saco. Por su parte, el método REVA reveló que en altos niveles tiene altos niveles de riesgo ergonómicos tanto en el cuello, tronco y piernas, especialmente en tareas como la carga y descarga manual de los sacos. En el método GAS, pues identificamos posturas inadecuadas y clasificarlas según niveles de intervención, la cual facilita priorizar acciones correctivas. En cuanto a los físicos, el entorno de iluminación resultó insuficiente, la cual esto puede llegar a ser algo tedioso para los trabajadores porque no tener una buena iluminación hace que no haga un buen trabajo. En conclusión, es urgente implementar mejoras ergonómicas como rediseño de puestos, incorporación de herramientas ajustables, automatización parcial de tareas repetitivas, planes de iluminación adecuados y controles ambientales, lo cual estas acciones van a permitir de que los trabajadores, los operarios trabajen de una forma eficiente, eficaz
y sobre todo que beneficie tanto para ellos su salud y a la empresa. Las recomendaciones se da al Molino Guadalupe que se tiene que capacitar al personal en posturas correctas, técnicas de levantamiento y uso adecuado de equipo, fomentando así una cultura preventiva y crucial para reorganizar el espacio físico para facilitar un flujo de trabajo seguro, ágil y evitar peligros y distribuir equitativamente las funciones para prevenir la fatiga física. Desde el enfoque de postura se sugiere que se ajusten las sillas a la altura de la mesa, establecer también pausas activas, alternar tareas con diferentes niveles de exigencia física y rediseñar herramientas para mantener una postura natural de brazos y muñeca. Respecto a la iluminación, es fundamental que se realice mantenimiento preventivo, reemplazar los focos por algo que sean adecuados para la vista de los trabajadores que no le cause fatiga.